Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Para este día, 18 de enero, vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. En sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos apenas en el segundo capítulo del Evangelio de San Marcos y ya nos encontramos con la cuarta controversia entre Jesús y las autoridades de los judíos. La primera fue con los fariseos, cuando ven que Jesús perdona en nombre de Dios los pecados a un paralítico y lo llaman blasfemo. La segunda es con los fariseos y escribas, porque después de llamar al recaudador de impuestos Leví a seguirlo, Jesús come con pecadores y publicanos. La tercera ocurre con algunos fariseos y discípulos de Juan, al ver que los discípulos de Jesús no observan el ayuno. Y la cuarta se da con los fariseos, porque los discípulos de Jesús se ponen a arrancar espigas en sábado, algo que estaba prohibido por la ley. Recordemos que el sentido de la ley del precepto del sábado se remonta a los inicios de las Escrituras, cuando Dios concluye la creación y corona su obra con la creación del hombre y la mujer. Ahora veamos lo que nos dice el Catecismo de nuestra Iglesia Católica. Dice que al hombre herido por el pecado y necesitado de salvación, la ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Y también dice que los mandamientos reciben su plena significación en el interior de la alianza y que los mandamientos, es decir, la existencia moral, es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias y cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Para nosotros, cristianos, al instaurarse la nueva alianza en Cristo, también los mandamientos experimentan un cambio. Al perfeccionarse la alianza en Cristo, también se perfecciona la ley de Dios. Y se trata de la nueva ley. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En realidad, la controversia entre los fariseos y Jesús se da porque estos no quieren escuchar sus palabras y creer en Él. No dan ningún crédito a sus señales milagrosas y así se cierran ellos mismos la puerta para no descubrir la profunda y verdadera identidad de Jesús, que Él es el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Jesús está anunciando que lo más importante para Dios es la salvación del hombre y no su condenación. Salvación que se refiere no solamente a después de esta vida, sino ya en esta tierra. Todo hombre debe llegar a descubrir que es amado por Dios. El cristiano debe aprender a ir más allá de los preceptos, incluso cuando estos antepongan a Dios antes que al bien del hombre. Esa es la novedad en Cristo. De hecho, no hay ningún mandamiento de la nueva alianza que nos mueva a ir en contra del ser humano. Todo lo contrario. Y en esto no existe ningún conflicto, pues Dios ama infinitamente a cada ser humano, especialmente a los descartados por la sociedad. Cualquier ley que dañe o denigre la dignidad del ser humano no solo debe ser desobedecida, sino cambiada esencialmente, pues va contra el mandamiento del amor y la misericordia. Esto es lo que hace Jesús. El amor es la perfección de la ley, la perfección de la alianza. Por una parte, la ley que Cristo nos da es mucho más profunda que la antigua ley, es más perfecta y nos compromete aún más con Dios y con nuestro prójimo. El cristiano debe santificar cada día con sus buenas obras, las cuales son ahora el culto agradable a Él. Y por otro lado, también debemos santificar el domingo, dedicándolo a alimentar nuestra vida de fe, escuchando su palabra y recibiendo la gracia que Dios nos regala en sus sacramentos.
Pidamos a Dios que cada día sepamos descubrir su presencia en los más pequeños y que la Eucaristía que nos alimenta sea la fuente de nuestro amor al prójimo. Paz y bien, que Dios te bendiga.